Gracias Álvaro. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Javier. Soy contador auditor de la División de Educación y Acompañamiento de la DDCON, la Defensoría del Contribuyente. ¿Ya? Me disculpan un poquito por mi voz, estaba un poco resfriado, pero aquí hacemos lo que se puede. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar sobre los regímenes PROPYME, ¿ya? Regímenes tributarios y la tributación de los dueños y dueñas de un negocio que esté en esos regímenes. Y antes de eso también presentarles la institución a las personas que no hayan estado previamente en otras de nuestras relatorías, para que nos conozcan, sepan qué es lo que hacemos, cuál es el objetivo de esta institución y cómo solicitar nuestros servicios. ¿Ya? Así que esa va a ser la presentación hoy. Como dijo Álvaro, las preguntas las vamos a responder al final. Les voy a solicitar que puedan responder una breve encuesta y ahí vamos a responder las preguntas. ¿Ya? Así que comenzamos con la presentación. Primero, un pequeño video que muestra lo que hacemos nosotros como institución. Somos bastante jóvenes, quizás no muchas personas nos conocen, es una institución nueva, así que aquí les va a explicar qué es lo que hacemos, a grandes rasgos. Hola, ¿conoces a la Defensoría del Contribuyente? Somos un organismo público y gratuito creado para ayudarte y apoyarte en tu ciclo de vida como contribuyente. Nuestro objetivo principal es resguardar, promover y proteger los derechos de las y los contribuyentes, en especial de quienes más lo necesitan, personas y empresas micro, pequeñas y medianas. Te explicamos en simple los procesos tributarios ante el SI, Tesorería y Aduana y las opciones que tienes disponibles. Y lo más importante, hacemos valer tus derechos como contribuyente, porque sí, tú tienes derechos establecidos por ley. ¿Recibiste una notificación y no la entiendes? ¿No sabes cómo regularizar tu emprendimiento? ¿Te cobraron un impuesto y no estás de acuerdo? ¿Vulneraron tus derechos tributarios? No te preocupes, no estás solo ni sola. ¿Cómo te ayudamos? Con 7 servicios gratuitos: orientación y apoyo tributario, representación administrativa, acompañamiento tributario, representación judicial ante vulneración de derechos, mediación ante el SI, recepción y gestión de quejas ante funcionarios del SI, informes y opiniones técnicas. ¿Frente a qué organismos actuamos? Ante el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y la Tesorería General de la República. ¿Necesitas de nuestro apoyo? Ingresa a ddcon.cl y con tu clave única o clave tributaria solicita nuestros servicios. Tenemos todo pensado para ayudarte. Bueno, ahí el video que explica de forma muy resumida lo que hacemos nosotros y cuál es nuestro objetivo. Como les comentaba, somos una institución bastante joven. Empezamos a prestar nuestros servicios en 2022, así que estamos a punto de recién cumplir 4 años. Tal vez muchas personas no han escuchado de nosotros. Se creó esta institución para crear un poquito más de justicia tributaria y apoyar a los contribuyentes que más lo necesiten. ¿Ya? El objetivo de esta institución es apoyar y defender los derechos de las y los contribuyentes, ¿ya? Enfocados principalmente en las personas que más lo necesiten. Eh, Previamente no existía la Defensoría del Contribuyente, entonces había una asimetría más marcada entre, por ejemplo, Servicio de Impuesto Interno versus una persona emprendedora. Era como juez y parte el Servicio de Impuesto Interno. Bueno, hoy en día existe la Defensoría, pueden solicitar nuestro servicio y nosotros los podemos ayudar de forma gratuita en esas instancias. Ya son todos los temas tributarios frente a estas tres instituciones. Por ejemplo, alguien tiene su negocio ya funcionando y recibió una notificación del Servicio de Impuesto Interno y no sabe lo que tiene que hacer, nos puede contactar y nosotros los podemos apoyar de forma gratuita. Lo mismo con aduanas, ya esta institución que también es fiscalizadora, pero del comercio internacional, los productos que entran y salen del país, bueno, todo lo que tiene que ver con impuestos en aduanas, nosotros también los podemos ayudar.
y con la Tesorería General de la República, que es el ente encargado de recaudar los impuestos, el que cobra, por así decirlo. Bueno, si hay algún tema que tiene que ver con impuestos, nosotros lo podemos apoyar también en la Tesorería General de la República. Ya frente a esas tres instituciones, nosotros los podemos apoyar de forma gratuita. ¿Y cómo se solicitan nuestros servicios? En nuestra página web www.dedecon.cl. Ya, ese es el medio oficial en el que ustedes pueden solicitar nuestros servicios. ¿Ya? Ahí tienen que ingresar con su clave única del registro civil o la clave del servicio de impuesto interno, ya sea si ustedes tienen inicio de actividades con su propio RUT o si son representante legal de su empresa que tiene un RUT distinto. De cualquiera de las dos formas pueden ingresar y nosotros los podemos apoyar de forma gratuita, ¿ya? Ese es el medio oficial para solicitar nuestros servicios. No tenemos atención de público presencial en ninguna región del país, pero tenemos un convenio con Chile Atiende, ¿ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, no se maneja mucho con internet o se complica un poco con el tema de la clave única, no se maneja mucho, la alternativa es ir presencialmente a una oficina de Chile Atiende y a través de ellos gestionar la solicitud de un servicio con nosotros. ¿Ya? Las personas Chile Atiende están capacitadas para derivarlos a nosotros y ahí nosotros poder prestar nuestro servicio. ¿Ya? Entonces, medio oficial www.ddcom.cl con clave única o clave del servicio de impuestos internos, cualquiera de los dos. Y excepcionalmente para personas que tienen problemas con la tecnología, pueden ir de forma presencial a Chile Atiende y ahí solicitar alguno de los servicios de la Defensoría del Contribuyente. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos lo que hacemos. Somos un organismo público bastante nuevo, creado para apoyar y defender los derechos del contribuyente, hacer un poquito más de justicia tributaria y nuestros servicios son 100% gratuitos. Nosotros no somos una institución fiscalizadora, no cobramos impuestos, no aplicamos multas ni ningún tipo de sanción, ¿ya? Todo con nosotros va a ser gratuito. Si alguien les llega cobrando algo y dice que es la Defensoría del Contribuyente, no somos nosotros, puede ser una estafa, así que ojo ahí también con eso. Ya, entonces ahí está la primera parte de la presentación que es quiénes somos. DEDECON, Defensoría del Contribuyente. Y ahora vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, que son los regímenes tributarios del impuesto a la renta, ¿ya? Enfocados principalmente en negocios de primera categoría, es decir, aquellos negocios en donde lo predominante es la inversión de capital que realiza la persona en él, ¿ya? Por ejemplo, actividades comerciales, compra y venta de bienes es una actividad de primera categoría, entonces tiene que escoger un régimen tributario de primera categoría, ¿ya? Eh, si ustedes compran materias primas para fabricar un bien, un producto y después venderlo también es una actividad de primera categoría, entonces deben escoger un régimen de primera categoría, régimen tributario, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, el régimen tributario de primera categoría es una forma de clasificar a los contribuyentes. Actualmente tenemos cinco principales regímenes, pero nos vamos a enfocar en los ProPyme, que fueron creados, tal como el nombre lo dice, especialmente para las pymes de este país. ¿Ya? Empezaron a regir desde el año 2020. ¿Y para qué sirven los regímenes tributarios de impuesto a la renta de primera categoría? Bueno, como dijimos, es una forma de clasificar a los contribuyentes de primera categoría, pero también nos dicen cómo determinamos el impuesto de primera categoría que tiene que pagar el negocio, el tipo de contabilidad que va a tener que llevar el negocio y también cómo tributa el dueño, la dueña o los dueños y dueñas del negocio. ¿Ya? Entonces, no solo afecta al negocio en sí, sino
al propietario o propietaria, la forma en que él o ella va a tributar por las utilidades que retire del negocio. ¿Ya? Por eso es importante conocer estos regímenes y saber cuál podemos escoger y el cuál vamos a escoger. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos con puntitos verdes los ProPyme, ProPyme general y ProPyme transparente. Existen otros como el semi-integrado, pero es para grandes empresas porque tiene una carga tributaria mayor. Una persona que cumpla los requisitos para ser ProPyme no es recomendable que se acoja al semi-integrado porque en rigor solo va a pagar más impuestos y va a tener más obligaciones, ¿ya? Entonces, pudiendo escoger uno de los ProPyme, es muy recomendable que escoja uno de esos dos, ¿ya? ProPyme general o ProPyme transparente. También tenemos otro especial para personas que no están sujetas al artículo 14, así se llama la ley, pero es para organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo algunos tipos de cooperativas, asociaciones gremiales, sindicatos, fundaciones. Ese tipo de entidades se acogen a un régimen especial que se llama no sujetos al artículo 14. ¿Ya? Entonces no vamos a ahondar en esos hoy. Otro régimen que existe es el de renta presunta, ¿ya? Es para solo tres tipos de actividades específicas, que es el transporte terrestre de carga o pasajeros, la minería o la agricultura. Ya solo esos tres tipos de actividades y si cumplen una serie de requisitos se pueden acoger a la renta presunta. Entonces, como también es bien específico, no lo vamos a tocar el día de hoy. Y por último, existe un régimen especial de tributación simplificada, pero para pequeños contribuyentes y para también actividades muy específicas, ¿ya? Como por ejemplo, personas que venden sus productos en la vía pública, bueno, ellos tienen que acogerse a un régimen especial de tributación, eh, pagan junto con su permiso o patente municipal media UTM al año y con eso cumplen su obligación del impuesto a la renta y no tienen que ver todas las cosas que vamos a profundizar a continuación, ¿ya? Lo mismo para aquellos negocios, por ejemplo, que quieran tener una patente de microempresa familiar que se pide en la municipalidad y principalmente es para agilizar todo el proceso de resolución sanitaria. Por ejemplo, si hoy hay alguna persona presente que piensa que le puede ser más conveniente ser microempresa familiar a través de esa patente simplificada, bueno, debe ir a la municipalidad, pedir tal calificación y con esa va a tener una tributación especial también y no va a tener que cumplir con todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Se libera ya contabilidad, pero tiene que pagar un monto fijo al año. Entonces, puede que sea más caro tributariamente estar en esa figura porque sí o sí va a tener que pagar un monto, pero el beneficio es que va a tener la patente simplificada como microempresa familiar, eh, va a poder conseguir la resolución sanitaria de una forma más sencilla, entonces ahí tienen que evaluar todo en una balanza. Dicen, mira, estoy dispuesto a pagar más impuestos, pero me va a simplificar un poco más todos los trámites que no son tributarios, que sería este tema de la resolución sanitaria, por ejemplo. Bueno, para esos casos existe esa figura especial de la microempresa familiar que, como les digo, se ve en la municipalidad respectiva. Entonces, como les comento, hoy vamos a profundizar en lo que son los regímenes ProPyme, sea ProPyme general o ProPyme transparente. Estos regímenes siempre estamos hablando del impuesto a la renta, ¿ya? Acá lo que es IVA, el impuesto a las ventas, el impuesto al valor agregado por las ventas o servicios que preste el negocio, lo estamos dejando de lado, ¿ya? No se toca en relación con el régimen tributario de primera categoría. El IVA va por otra parte, hay que seguir cumpliendo las obligaciones del IVA mensualmente entregar boletas, facturas según corresponda por todas las ventas que realice, ¿ya? Aquí no tocamos el IVA, sino que vamos al impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta es un impuesto de carácter
anual que afecta las utilidades que genere el negocio, la ganancia, el aumento de patrimonio o cuánto más rico, por así decirlo, se hizo el negocio. Ya, ese es el impuesto a la renta y eso determina el régimen tributario. Entonces, en primer lugar tenemos el régimen ProPyme general. Esa es la primera opción. ¿Dónde está regulado? En el artículo 14, letra D, número 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por si alguien lo quiere buscar después, ver en detalle. No es muy amigable la lectura de la ley, y menos la del artículo 14, pero si hay alguna persona aquí que le interese leerla, bueno, ahí la va a poder encontrar. Ley sobre impuesto a la renta, artículo 14, en la letra D, número 3. Ahora vamos a lo importante. ¿Cuáles son las principales características de un negocio que esté en el régimen ProPyme general? En primer lugar, determina el resultado tributario en base a los ingresos percibidos y gastos pagados. Y esto siempre el corte es al 31 de diciembre de cada año. Entonces, por ejemplo, si una persona aquí presente inició actividades en octubre, por dar un ejemplo, va a tener que determinar el resultado tributario del 2025 desde la fecha de inicio de actividades hasta el 31 de diciembre de 2025, ¿ya? Y declarar ese impuesto en abril de 2026 a través del formulario 22. Ahí tenemos ejemplo uno. Ejemplo 2. Una persona presente el día de hoy no ha iniciado actividades aún y dice voy a iniciar en febrero. Bueno, la fecha de inicio de actividad en febrero, el corte también va a ser el 31 de diciembre de 2026 y va a tener que declarar la operación renta, el formulario 22, en abril del 2027. ¿Ya? Entonces, el impuesto a la renta es de carácter anual, pero el corte siempre es el 31 de diciembre, salvo que hagan término de giro, ahí en ese caso el corte va a ser la fecha de término de giro. Y lo que mencionamos acá, que son ingresos percibidos y gastos pagados. Los regímenes ProPyme funcionan o se determina el resultado tributario en base a flujos, efectivamente, ya sea que hayan ingresado al patrimonio o hayan salido del patrimonio durante el periodo. Entonces, por ejemplo, una persona realizó una venta el 28 de diciembre del 2025, ya en su negocio. Dijo, ahí está la factura, pero se la pagaron, le hicieron una transferencia bancaria el 3 de enero de 2026. ¿En qué año debo determinar ese ingreso si estoy en el régimen ProPyme general? Me dice que ingresos percibidos. ¿Cuándo se percibió? En 2026, porque ahí me hicieron la transferencia bancaria. Entonces, así se determinan los ingresos, así se reconocen en este régimen ProPyme, cuando efectivamente se perciben, ¿ya? Aunque yo haya hecho la factura de venta en el 28 de diciembre, si me pagaron en enero, va a ser un ingreso del 2026, ¿ya? Y lo mismo con los gastos. Supongamos que me llegó una cuenta de arriendo porque arriendo un local para mi negocio, ¿ya? Y me dicen, mira, aquí está la factura, me llegó también el 29 de diciembre, pero yo la pagué el 5 de enero. Bueno, ese gasto, ¿para qué año va a ser? Para el 2026, porque fue el año en que salió el flujo de efectivo del negocio, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con ingresos percibidos y gastos pagados cuando existe el flujo, ¿ya? Así se determina en el régimen ProPyme general. ¿Qué más nos dice? Pudiendo llevar contabilidad completa o simplificada. Ya, aquí tenemos otro tema. ¿Qué significa contabilidad completa? Es prácticamente tener que contratar a un contador porque es compleja, ¿ya? Para llevar una contabilidad completa de forma correcta,
se necesita una persona con conocimientos contables, ¿ya? Hay que llevar libro diario, libro mayor, hacer balances, libros de retenciones, etcétera. Es bastante trabajo, entonces, por lo general, si bien la ley en ninguna parte obliga, pero en la práctica es así, hay que contratar a una persona que tenga conocimientos contables. Eso es la contabilidad completa, pero nos da la opción de llevar contabilidad simplificada. ¿Qué significa contabilidad simplificada? A grandes rasgos, como el nombre lo dice, es bastante más sencilla y una persona que no tenga muchos conocimientos contables podría llevar correctamente una contabilidad simplificada. ¿Por qué? Porque son libros que puede ser una planilla Excel, puede ser un cuaderno o una hoja donde voy registrando cronológicamente todas las salidas de dinero y entradas de dinero del negocio. Entonces, si mi negocio tiene, no sé, 3 ventas diarias, las anoto, estas son las ventas. Cuando tengo el gasto, anoto el gasto cuando lo pagué, ¿ya? Y así voy llevando la contabilidad simplificada. Es bastante más sencilla, es una opción más simple como el nombre lo dice. Lo puede llevar una persona que no tenga un título de contador o contadora, pueden ser ustedes mismos, o si tienen algún conocido, le pueden decir, oye, llévame la contabilidad simplificada, es bastante más sencilla, ¿ya? Y en este régimen está la opción de poder escoger la contabilidad simplificada, ¿ya? Segunda característica del régimen ProPyme general: los dueños o dueñas del negocio van a tributar sobre los retiros efectivos de utilidades. Al final vamos a ver ejemplos numéricos. Esto lo voy a explicar ahora de forma verbal. Puede que no se entienda mucho, lo vamos a ver con números, pero lo que nos quiere decir es que cuando el dueño o dueña efectivamente realiza un retiro de utilidades del negocio, lo que retire, eso es lo que va a considerar él o ella en su base imponible de impuesto a la renta. ¿Ya? Las personas también pagamos impuesto a la renta, más aún si somos dueños o dueñas de un negocio. Entonces, por ejemplo, si el negocio obtuvo una utilidad, por dar un número, de 20 millones al año, y el dueño dice, yo solo voy a retirar 10, va a tributar solo por los 10 en este régimen ProPyme general, ¿ya? Si dice voy a retirar 20, va a tributar por los 20. Si dice no voy a retirar, no va a tributar por retiros de utilidades, ¿ya? Es siempre en función de lo que se retire efectivamente del negocio como utilidad, ¿ya? Y es una diferencia clave en relación con el régimen ProPyme transparente que vamos a ver a continuación, ¿ya? Otra característica, imputación total de créditos por impuesto de primera categoría en los impuestos finales. ¿Ya? ¿Qué es lo que quise decir ahí tan raro? Que el impuesto de primera categoría que paga el negocio sirve como crédito contra el impuesto que tiene que pagar el dueño o la dueña cuando realiza el retiro de utilidades. A eso me refiero, con imputación total, ¿ya? Eso es lo que se conoce como integración del impuesto a la renta. También lo vamos a ver en mayor detalle a continuación, ¿ya? Y otra característica del régimen ProPyme general es que debe llevar un registro de rentas empresariales solo si recibe rentas exentas de impuesto a la renta. Ya, esto es solo conocimiento. Si en su negocio tuvieran un giro que no está afecto al impuesto de primera categoría, bueno, en ese caso deberían obligatoriamente llevar un registro especial que se llama registro de rentas empresariales, ¿ya? Es un poquito más complejo, no voy a ahondar en eso, pero ahí también se necesita un poco más de conocimiento contable tributario para poder llevar ese registro, ¿ya? Entonces, no vamos a ahondar mucho más para no confundir. Para poder acceder a este régimen ProPyme general,
hay que cumplir requisitos que son de ingresos. ¿Qué nos dice la ley? Que el promedio de ingresos brutos, es decir, considerando el IVA, de los últimos 3 años tiene que ser igual o menor a 75.000 UF, es decir, casi 3.000 millones de pesos de ingresos brutos. Entonces, el techo, si ustedes lo piensan, igual es bastante alto, ¿ya? Dice ProPyme, uno a veces dice una pyme, un negocio familiar, pequeño, un kiosco, un almacén, pero según la ley nos dice que un negocio que venda hasta casi 3.000 millones de pesos puede ser acogerse a este régimen, puede ser pyme para esos efectos, ¿ya? Entonces, igual engloba a la mayoría de los negocios del país, ¿ya? Bueno, se puede exceder una vez de este límite de 75.000 UF, pero siempre que no se superen 85.000 UF de ingreso, es decir, más de 3.375 millones de pesos. Entonces, lo mismo, el techo es bastante alto, la limitación que nos pone para poder entrar en este régimen ProPyme general. ¿Qué tipo de contribuyentes pueden acogerse? Todo tipo de empresas y los dueños que tenga la empresa, también no hay una distinción en eso. Entonces pueden ser empresas o entidades unipersonales, es decir, yo con mi propio RUT puedo ser ProPyme general. Pueden ser sociedades de personas, comunidades, sociedades por acciones y hasta sociedad anónima. Ya todo tipo de contribuyentes puede ser estar en el régimen ProPyme general. Bueno, hay otro requisito que no está aquí, pero nos dice que el, un porcentaje de los ingresos no puedes superar el 30% de, de un giro que venga de actividades de capital, por así decirlo, de capitales mobiliarios. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una empresa de inversiones, y tengo solo fondos mutuos, no es un negocio operativo, por así decirlo, y más del 30% de los ingresos que genera ese negocio vienen de ese tipo de rentas, de capitales mobiliarios como inversiones, bueno, en ese caso no podría acogerme al régimen ProPyme. Ya, es otro requisito que no está aquí anotado, pero para que lo tengan en consideración, ya, que son rentas de capitales mobiliarios. No puede exceder el 30% de los ingresos del negocio, ¿ya? Pero entiendo que el día de hoy son negocios operativos, no de inversión en rentas de capitales mobiliarios, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene el régimen ProPyme general? Tiene una tasa de impuesto de primera categoría de un 12,5% hasta el año 2027, porque fue rebajada transitoriamente por un cambio legal. Después el 2028 va a ser de un 15% y en 2029 debiese volver al 25%. ¿Ya? ¿Por qué digo debiese? Porque así quedó en la ley, pero se ha cambiado durante los años y no sabemos si puede existir alguna reforma tributaria con todos estos cambios que han habido. Entonces, a como está escrita hoy, así va a ser la tributación del régimen ProPyme general durante esos años, ¿ya? Entonces, año 2026, 2027, 12,5. 2028 va a ser un 15% y 2029 en adelante un 25%, salvo que exista un cambio legal, ¿ya? Lo mismo con las tasas de PPM, que son los pagos provisionales mensuales, es una retención, una provisión al impuesto a la renta que se paga en conjunto con el IVA, ¿ya? Si han declarado alguna vez un formulario 29, se van a fijar que hay una línea especial que dice pagos provisionales mensuales, PPM, y es un porcentaje de las ventas del mes y se suma al IVA, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje para este ProPyme general? De un 0,125% hasta el año 2027. Entonces, de las ventas del mes se multiplican por un 0,125% y ese es el PPM a pagar al mes, que se le suma al IVA y a las otras retenciones que se declaren y paguen en el formulario 29.
Y el año 2028 va a subir a un 0,25%, ¿ya? Si el negocio vende más de 50.000 UF, estas tasas se duplican. Es decir, en vez de un 12,5 va a ser un 0,25 y en vez de un 0,25 va a ser un 0,5%. ¿Ya? Ese es el régimen ProPyme general. Ya, como les decía, estamos viendo las características, los conceptos, pero al final de la presentación vamos a ver ejemplos numéricos para que puedan comprender mejor las diferencias entre estos regímenes ProPyme. ¿Ya? Así que un poco de paciencia, por favor. ¿Cuál es la otra opción? El régimen ProPyme transparente, donde está regulado por si hay alguna persona que le gusta leer la ley, aunque como les dije, no es muy amigable la lectura de la ley. En el artículo 14 también de la ley sobre impuesto a la renta, también en la letra D, pero en el número 8. El otro era el número 3, este es el número 8, ProPyme transparente. Principales características, el resultado tributario se determina de la misma forma que el régimen ProPyme general, es decir, ingresos percibidos menos gastos pagados. Y el corte siempre es el 31 de diciembre de cada año, excepto cuando hagamos término de giro, si es que alguna vez vamos a cerrar el negocio, ¿ya? Pero en el funcionamiento normal del negocio siempre va a ser al 31 de diciembre. En el régimen ProPyme transparente ya viene por defecto con contabilidad simplificada, entonces no tenemos que hacer ningún paso adicional. En el anterior, en el ProPyme general, si escogemos el régimen ProPyme general, nos va a preguntar el sistema de impuestos internos, nos va a decir, ¿quiere llevar contabilidad simplificada o contabilidad completa? Bueno, en este caso, en el ProPyme transparente, no nos pregunta porque ya viene por defecto con simplificada. Ya, contabilidad simplificada. Como les comentaba delante, es más sencilla, lo puede llevar una persona sin conocimientos contables, pero sí debe ser una persona ordenada, anotar ahí cronológicamente todos los movimientos del día, ¿ya? Todas las ventas que realicé, lo que me pagaron y todos los egresos o gastos que yo realicé, ¿ya? Aquí una diferencia sustancial con el otro régimen. En el régimen ProPyme transparente, el negocio no paga impuestos de primera categoría. Ya, eso es distinto. En el anterior vimos que teníamos unas tasas de impuestos de primera categoría que habían sido rebajadas de forma transitoria. Bueno, en el transparente la tasa es cero. Ustedes dirán, ah, qué conveniente, no pago impuesto a la renta entonces en este régimen. No es tan así. ¿Por qué? Porque los dueños, las dueñas o el dueño o la dueña va a tener que considerar en su declaración anual de impuesto a la renta el total de la utilidad que generó el negocio. Y sobre eso va a pagar impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia tengo con el ProPyme general? Que en el ProPyme general, como les dije, era sobre los retiros efectivos. Si el negocio generaba una utilidad de 20 millones y el dueño decía voy a retirar 10, el dueño tributaba por 10, ¿ya? En cambio, en el ProPyme transparente, si el negocio genera una utilidad de 20 millones, el dueño va a tener que considerar los 20 millones, aunque diga yo quiero solo 10 o no quiero retirar nada, igual, va a tener que considerar los 20 en su declaración de impuestos, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia más significativa del régimen ProPyme transparente y el régimen ProPyme general. Régimen ProPyme general, el negocio paga impuesto de primera categoría, el dueño paga impuesto en función de lo que efectivamente retire y a eso le puede rebajar el impuesto que pagó el negocio, ¿ya? Con el sistema de integración que les comentaba. En cambio, en el régimen ProPyme transparente, si bien la empresa no paga impuestos de primera categoría, el dueño tiene que considerar el 100% de la utilidad. Bueno, si son dos dueños, ahí va a depender de lo que hayan establecido, cuánta participación tiene uno, cada uno, si es 50-50, 60-40, 70-30, va a ser en ponderación a eso lo que se van a distribuir.
¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para el régimen ProPyme transparente? Bueno, en relación con los ingresos son los mismos que para el régimen ProPyme general. El techo es bastante alto, son 75.000 UF de ingresos brutos en promedio en los últimos 3 años, que son casi 3.000 millones de pesos. Entonces, la mayoría de las pymes del país podría acogerse en relación con ese requisito. Pero está el que les comentaba del porcentaje de las rentas de capitales mobiliarios. Si ustedes tienen un negocio que no se dedica de forma operativa, por así decirlo, al comercio, sino que solo es de inversión, no sé, tienen unos fondos mutuos, por ejemplo, un depósito a plazo en una empresa, y más del 30% de esos ingresos viene de esa ganancia que generan los fondos mutuos o depósito a plazo. Bueno, en ese caso no va a poder estar en ninguno de los ProPymes, sino que va a tener que estar en el de las grandes empresas, ¿ya? Pero para el resto así de negocios más comunes, por así decirlo, tenemos que cumplir estos requisitos y vamos a poder estar en los regímenes ProPyme, ya sea transparente o general. En relación con el tipo de contribuyente, aquí tenemos una pequeña diferencia con el ProPyme general. Una sociedad anónima no puede ser ProPyme transparente, ¿ya? Y los dueños del negocio tienen que ser personas naturales o empresas extranjeras. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco más complejo, pero en nuestro país una persona puede tener muchas empresas y esas empresas ser dueñas de otras empresas a su vez. Podemos generar muchas mallas o conglomerados, hasta efectos cascadas, por así decirlo, que tengo la empresa A, que es dueña de la empresa B, que es dueña de la empresa C, ya vamos así en cascada. Bueno, en ese caso, en el ProPyme transparente, me dice que una empresa puede ser ProPyme transparente, pero el dueño solo puede ser una persona natural con domicilio en Chile, o si es una empresa, la empresa tiene que ser extranjera. No puede ser otra empresa chilena dueña de una empresa que esté en el ProPyme transparente. Eso es lo que les quiero comentar, que es uno de los requisitos para acogerse a este régimen, ¿ya? Como les comentaba, la tasa de impuestos de primera categoría en este caso no aplica, no hay, la empresa no paga impuestos a la renta, pero le asigna el 100% de la utilidad que genere al año al dueño, a la dueña o a los dueños o dueñas, ¿ya? Y los dueños o dueñas van a tener que pagar el impuesto que corresponde, ¿ya? Y en relación con la tasa de ppm, va a ser de un 0,2%. Esto es, se aplica mensualmente sobre los ingresos del mes. Como les decía, se declara junto con el IVA y las retenciones de honorario o de impuesto a los trabajadores en el formulario 29, o de un 0,5% si los ingresos del negocio son mayores a 50.000 UF. ¿Ya? Eso nos dice el régimen ProPyme transparente. Ahora vamos a pasar a un poquito ya a la tributación del dueño o dueña del negocio. Y tenemos que considerar algunos conceptos previos. En primer lugar, las utilidades son distintas a los ingresos. La utilidad es la ganancia que se genera, es decir, ingresos menos gastos y menos costos. Esa diferencia positiva va a ser una utilidad. Y eso es lo que se afecta con impuesto a la renta. No las ventas solamente, sino que a las ventas le vamos a ver descontar todos los gastos y costos necesarios para que el negocio funcione. ¿Ya? Por ejemplo, compra de mercadería, de maquinarias, de herramientas, pago de sueldos, remuneraciones, de honorarios, sueldo empresarial también. Yo me puedo contratar a mi empresa, pagarme un sueldo, ese también es un gasto que yo puedo descontar. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea necesario para que funcione el negocio, yo lo puedo descontar y entonces ingresos menos todo esto que puedo descontar va a ser la utilidad
Y eso va a afectarse con impuesto a la renta si es que me da un monto positivo. Si tengo más gastos y costos que ingresos, me va a dar una pérdida. Entonces no voy a pagar impuesto a la renta ese año. ¿Ya? Las utilidades de cualquier negocio tributan con dos impuestos a la renta. El impuesto de primera categoría pagado por el negocio, ¿ya? Y cuando digo negocio, puede ser que esté a través de una empresa con un RUT distinto, que puede ser una SPA, una IRL o una limitada, o puedo ser yo mismo con mi propio RUT, pero va a ser en primera categoría. Entonces, también va a pagar impuestos de primera categoría, aunque lo haga con mi propio RUT. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel va a ser el impuesto personal que tiene que pagar el dueño. Puede ser impuesto global complementario o impuesto adicional. Y eso se determina según el domicilio o residencia del dueño o dueña del negocio. Si es una persona natural con domicilio o residencia en Chile, va a pagar impuesto global complementario. Si es una persona extranjera que no tiene domicilio o residencia en Chile, puede ser una persona natural o una empresa, en ese caso va a pagar impuesto adicional, ¿ya? Ambos impuestos se aplican de forma integrada, es decir, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa sirve de crédito o como rebaja, por así decirlo, del impuesto que van a pagar los dueños o dueñas del negocio. A eso nos referimos con la integración. Ya lo vamos a ver también a continuación. Es para que la misma renta no tribute dos veces, sino que si bien primero paga impuesto de primera categoría, ese impuesto va a servir de crédito para el impuesto que tenga que pagar el dueño o la dueña. Y la forma de pagar este impuesto depende del régimen tributario en el que se encuentra el negocio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos el primer nivel, que es lo que genera el negocio, la utilidad que genere, va a pagar impuesto de primera categoría. Y en segundo nivel tenemos al dueño o la dueña que va a pagar impuesto final, que puede ser global complementario o impuesto adicional. Y el impuesto que paga la empresa sirve de crédito para rebajarlo de los impuestos finales que pague el dueño o dueña. ¿Ya? Como les dije, ahora vamos a ver ejemplos numéricos para que se pueda comprender de una forma un poco más eh, accesible. ¿Ya? Pero para que recuerden esta imagen, por favor, tenemos dos niveles del impuesto a la renta. Primera categoría y el impuesto final del propietario. Primer ejemplo, tenemos al nivel de la empresa. eh, Tenemos régimen ProPyme general y régimen ProPyme transparente. Cerramos el 31 de diciembre y sumamos todo. Y dijimos que todos los ingresos por ventas netas, aquí no se considera el IVA porque, como les dije, eso va por otra parte. Aquí es impuesto a la renta, siempre hablamos de valores netos, sin considerar el IVA. Entonces, todas mis ventas netas, por ejemplo, del año 2025 fueron 20 millones de pesos. En los dos regímenes, lo mismo. Y mis gastos y costos necesarios para producir esa renta fueron de 10 millones, también netos, sin considerar el IVA, ¿ya? Aquí puedo tener pago de servicios básicos, compra de mercaderías para el negocio, eh, materias primas, herramientas, activos fijos, sueldos, etcétera. Ya fueron 10 millones. ¿Cuánto es la utilidad que se generó? 10 millones de pesos al año. ¿Ya? Entonces, en el régimen ProPyme general, tenemos que la tasa transitoria es de un 12,5% y en el ProPyme transparente es cero. Entonces, el negocio, si está en el régimen ProPyme general, va a tener que pagar un impuesto de primera categoría por 1.250.000 pesos. ¿Ya? Entonces, abril
del año siguiente, formulario 22, voy a informar esto, el negocio va a tener que pagar, va a tener que hacer con la tarjeta o transferencia bancaria por 1.250.000. En cambio, en Propime Transparente es cero. Ya, este es el primer nivel, empresa. Pero ahora nos vamos al segundo nivel, que es el dueño o dueña. Y tenemos régimen Propime general y régimen Propime transparente. ¿Cuánto es el dinero que nos queda para distribuir? Como fueron 10 millones de utilidades que se generaron, pero tuve que desembolsar 1.250.000 para pagar el impuesto en primera categoría. ¿Cuánto me quedó en mi caja? 8.750.000 en el régimen Propime general. En cambio, en el régimen Propime transparente siguen los mismos 10 ahí disponibles. Entonces, si el dueño de un régimen Propime general dice yo me quiero retirar todo lo que esté disponible, me llevo los 8.750.000, tengo que realizar un incremento por impuesto de primera categoría. ¿Ya? Esto es un cálculo matemático, también un poco complejo, no quiero entrar en mayor detalle, pero a grandes rasgos es lo que me dice la ley es, mira, si tú quieres que te dé como crédito lo que pagó la empresa, tienes que incrementar la utilidad que te está llevando. Entonces, si tú quieres rebajar este 1.250.000, vas a tener que incrementar tu utilidad en una fórmula que por lo general te va a dar muy parecido a eso. En este caso hay una diferencia de 1 peso. ¿Ya? Entonces ese es el incremento. Entonces, en el formulario 22 del dueño o la dueña del negocio vamos a tener lo siguiente. La base afecta a impuesto global complementario. Si es que no tiene otros ingresos, ya no tiene otros sueldos, otros honorarios, ni ningún otro tipo de ingreso, sino que su único ingreso es la utilidad que genera el negocio, entonces tenemos lo siguiente. Base afecta 9.999.999 y régimen propio y transparente 10 millones. ¿Cuánto es la tasa del impuesto global complementario? En ese tramo es cero, entonces no paga. No hay rebaja. eh, Aquí tenemos el crédito. Como la empresa pagó en primer nivel 1.250.000, la persona retiró toda la utilidad disponible, incrementó por 1.249.99, puede rebajar ese crédito en su declaración de impuestos y va a tener que pedir una devolución de impuestos en su declaración de impuestos personal. Es decir, le van a tener que devolver el impuesto que pagó la empresa. Y en total, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar? 1 peso. Es decir, lo que pagó la empresa, 1.250.000, más lo que deberían devolver, que es 1.249.999. Entonces, ¿cuánto es la carga tributaria final? En este tramo es de 1 peso. Y para el régimen ProPyme transparente va a ser cero. ¿Ya? Si ustedes ven la línea final, la tributación es la misma, la carga tributaria es la misma en ambos regímenes, pero en el ProPyme general vamos a tener que hacer un desembolso de dinero de la empresa acá. En abril hay que pagar este 1.250.000 y después en el formulario 22 del dueño hay que pedir esa devolución y esperar a que me la devuelvan. Y no sé si ustedes han pedido alguna vez alguna devolución de impuestos, pero cuesta un poquito a veces que me la den o que me la den completa. Puede que exista alguna multa fiscal por ahí, algún otro tema que tengamos ahí con el fisco y nos retengan parte de la devolución, entonces ahí saldría más caro estar en el Propime general versus en el Propime transparente que va a ser todo cero. Entonces, hasta me va a poder dar una devolución de impuestos porque los ppm que pagó el negocio durante el año los voy a imputar y los puedo solicitar como devolución. Ya, ese es el primer ejemplo.
Perdón. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Es conocer la tabla del impuesto global complementario, que es el impuesto que nos afecta a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Esta es la del año pasado, la de este año salió hace 30 minutos antes de la presentación, así que no alcancé a actualizarla ya, pero siempre se va actualizando porque son están en unidades tributarias anuales y se convierte a pesos. Entonces, esta es la del año pasado, que nos decía que una persona natural con domicilio o residencia en Chile que perciba rentas menores a 10.901.628 pesos va a estar en el tramo exento del impuesto global complementario. Entonces, acá cuánto era? 10 millones y 9.999.000. Por eso la tasa era cero en el ejemplo. Ahora, si el ejemplo hubiera dicho 15 millones, estaría en este tramo, en mayor a 10.901.000 y menor a 24.225. Entonces, ¿cuánto en la tasa? Es de un 4%. Y así va de forma progresiva. Ya 4, 8, 13,5, 23, 30,4, 35 y 40% es el tramo más alto del impuesto global complementario y siempre va a ir como una escalerita subiendo. Entonces, mis primeros 10.901.000 pesos están exentos de impuestos y lo que exceda eso paga un 4%. Entonces, para no estar haciendo un cálculo tan complejo, el cuadrito me dice, mira, anda rebajando esto y así te evitas hacer todo ese cálculo y multiplicas directo por la tasa. ¿Ya? Entonces, ahí por eso vemos que el impuesto a pagar por el dueño era cero porque los 10 millones están en el tramo exento. ¿Ya? Segundo ejemplo, ahora con otro número. A nivel de empresa, tuve ventas netas totales de 50 millones de pesos y mis gastos y costos fueron de 20. ¿Cuánto fue el resultado tributario? 30 millones. ¿Ya? En el régimen ProPyme general aplicamos la tasa de primera categoría. Entonces la empresa va a tener que pagar ese impuesto en abril de 3.750.000, que es 30 millones por 12,5%. Si está en el ProPyme transparente es cero. Y ahora vamos al nivel del dueño o dueña. Si el dueño o dueña dice quiero retirar todo lo que está disponible, es decir, los 30 millones menos el impuesto que tuve que pagar, que fue de 3.750.000, ¿cuánto me quedó en mi caja? 26.250. Quiero retirar todo. Ya, entonces, considera los 26.250 y aplica el incremento, que es esta fórmula matemática, que la ley nos dice que si tú quieres rebajar el impuesto que pagó la empresa, tienes que incrementar tu utilidad. Entonces, ¿cuánto es la base afecta a impuesto global complementario del dueño? 29.999.996. Y en el ProPyme transparente es 30 millones, porque aquí no aplica incremento porque la empresa no paga impuestos de primera categoría. Entonces, ahora estamos en un tramo más alto, 30 millones. Si vamos a ver la tablita, está en este tramo, es mayor a 24 y menor a 40,376. Está en el factor del 8%. Entonces, en el formulario 22 del dueño o la dueña va a decir, tu base afecta impuesto global complementario, son 29.999 y 30 en el transparente. ¿Cuánta es la tasa? 8%. ¿Cuánto es el impuesto global complementario? 2.400.000 pesos, que es esto por 8%, esto por 8%. ¿Cuánto es la rebaja según la tabla? 1.405.098. Ya, restamos la rebaja, nos da impuesto global complementario antes del crédito por impuesto de primera categoría. Y ahora en el ProPyme general imputamos el crédito, ¿ya? Que es lo que pagó la empresa como impuesto.
Como retiramos todo, podemos imputar ese monto de crédito. Entonces, en el formulario 22 del dueño, en el PROPYME general, va a tener que pedir una devolución de impuestos de 2.755.095. ¿Ya? Y en el PROPYME transparente, en el formulario 22 del dueño, va a tener que pagar 994.901. Ya ustedes dirán, oye, en uno me devuelven y en el otro pago. La carga tributaria se ve a nivel empresa más dueño. Entonces, ¿cuánto es lo que efectivamente se tuvo que pagar en total? 3.750.000 en el PROPYME general, más la devolución de impuestos que solicita el dueño, en total paga 994.905. 3.750.000 más o menos devolución solicitada por el dueño, 2.755.000 me da esta es la carga tributaria. En el PROPYME transparente, la empresa no paga, pero el dueño tiene que considerar el 100%. Entonces, en su formulario 22 paga 994.000. Entonces, también la tributación es prácticamente la misma. Hay 4 pesos de diferencia, pero si ustedes escogen PROPYME general, el negocio va a tener que desembolsar de su cuenta corriente o lo que tenga 3.750.000 y ustedes pedir la devolución, esperar que le realicen la devolución y que esa devolución no sea retenida, que no, que sea dentro de plazo, que no se demoren 6 meses en devolvérmela. Ya, esos son como los contras del PROPYME general. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, digo, no quiero retirar los 30 millones, quiero retirar menos, quiero retirar solo 10. Bueno, ahí haría el cálculo solo por 10 en el PROPYME general, ¿ya? Esa es la libertad que me da el PROPYME general, que el dueño o la dueña tributa en base a lo que efectivamente retire. Aquí estamos usando como supuesto que retira todo, pero si no quisiera retirar todo, entonces ahí va a cambiar este número, ¿ya? En cambio, en el PROPYME transparente no tenemos esa opción. Nosotros podemos decir, no, no quiero retirar nada, no saco dinero de la empresa, va a mantenerse ese dinero en la empresa, pero igual yo como dueño voy a tener que considerar ese año los 30 millones y pagar impuestos por esos 30 millones. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que poner en una balanza qué prefieren. Tener la libertad de poder escoger sobre cuánto es lo que van a tributar, ¿ya? Que sería PROPYME en general, pero va a tener estas consideraciones que siempre vamos, bueno, en virtud de que si esto es positivo, vamos a tener que realizar ese desembolso y después solicitar la devolución que corresponda y esperar a que nos realicen la devolución, o estar en el PROPYME transparente que no tiene tanto estos movimientos de flujo de pago, pero si, por ejemplo, le empieza a ir muy bien a mi empresa y ya no son 30 millones, sino que son 60, ¿ya? La tabla es progresiva. Entonces, si fueran 60 millones, ya no sería un 8%, serían un 23% la que pagaría y rebajar 8, ¿ya? Entonces, esas son las decisiones que tienen que tomar ustedes para ver cuál prefieren, si PROPYME transparente o PROPYME general, ¿ya? Sé que es un poquito compleja la presentación de hoy, es bien conceptual y numérica, pero espero haberles dejado un poquito más claro la diferencia entre ambos regímenes, ¿ya? PROPYME general paga impuesto de primera categoría, que a este año y el siguiente va a ser un 12,5%, entonces formulario 22 de la empresa se paga y después formulario 22 del dueño en virtud a lo que yo retire. Si retiro 10, tampoco es que pueda solicitar como crédito la totalidad, sino que va a ser en proporción a lo que yo retire, ¿ya?
y ahí pedir la devolución y esperar que me den la devolución completa. Y a veces no siempre es así. Ya, no es el mundo ideal en la práctica. A veces impuesto interno retiene las devoluciones y si no hay impuesto interno en la tesorería por otros temas que no son tributarios, otro tipo de multas fiscales, puede que me retengan parte de la devolución. Entonces ahí tienen que evaluar ustedes si quieren ProPyme general o prefieren ProPyme transparente. La forma de determinar el resultado tributario es la misma, pero la tributación de ustedes como dueños o dueñas va a ser diferente, ¿ya? ProPyme transparente van a tener que considerar el 100% de la utilidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Si ustedes creen que su negocio va a estar en el tramo exento del impuesto popular complementario, es decir, por el ejemplo uno, voy a ganar 10 millones de pesos al año en mi negocio, yo personalmente recomendaría más el ProPyme transparente, ¿ya? Porque así no tengo que realizar un pago y después esperar a que me lo devuelvan, ¿ya? Esa es como una recomendación personal, no como funcionario de la DDCON, sino como yo como Javier. Ahora, si su negocio ya es más rentable y, por ejemplo, está en el cuarto o tercer tramo, no sé, ganan los 60 millones de pesos al año que les comentaba, ahí puede que sea más conveniente estar en el ProPyme general, porque ustedes pueden decir, no necesito para vivir 60 millones de pesos al año, necesito 30 solamente. Entonces, ¿para qué voy a estar en el transparente pagando con mi dinero por 30 millones si puedo retirar menos? ¿Ya? Y puedo posponer esa tributación hacia más adelante cuando efectivamente la retire. ¿Ya? Entonces, esa es como mi recomendación personal, ver los tramos del impuesto global complementario y ubicar dónde esperan ustedes que se encuentre su negocio. ¿Ya? Tramo exento, recomendación ProPyme transparente, puede ser también ProPyme general, pero tenemos esos riesgos, ya que hay que pagar y después esperar que nos devuelvan. Pero si ustedes quieren y les convence más el ProPyme general, no hay ninguna limitación, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, esa es la clave, conocer bien más o menos cuánto es lo que esperamos ganar con el negocio y cuánto es lo que necesitamos nosotros para vivir también. Si el negocio es muy bueno, genera 100 millones de pesos, va a estar en este tramo, pero ustedes dicen, no necesito 100 millones, necesito 20. Bueno, ProPyme general sería más recomendable en ese caso. Bueno, ya concluyendo antes de ir a las preguntas, ¿cuáles son las consideraciones a tener presentes al escoger el régimen tributario? En el negocio determina la forma en que va a determinarse, valga la redundancia, el resultado tributario. Es decir, si tenemos ProPyme en ambos, es ingresos percibidos menos gastos y costos pagados durante el año calendario. ¿Ya? Algunas obligaciones accesorias, por ejemplo, la contabilidad. En el ProPyme general nos va a preguntar si queremos llevar contabilidad simplificada y nosotros, si queremos hacerlo, tenemos que seleccionar esa opción. Si no lo hacemos, el sistema por defecto nos va a decir, vas a hacer ProPyme general, pero con contabilidad completa. Entonces ahí, ojo, cuando inicien actividades, dentro de los 2 meses siguientes, tienen que escoger un régimen tributario. Porque si no, el sistema por defecto los va a llevar al ProPyme general, pero con contabilidad completa. Y eso, como les dije, ya es más compleja, va a ser un gasto adicional porque van a tener que contratar a un contador o una contadora. También el régimen tributario determina la tasa de impuesto en primera categoría y los ppm. Como vimos en el ProPyme general, tenemos una tasa que provisionalmente está rebajada a un 12,5%. En el ProPyme transparente no hay tasa, es cero, ¿ya? Y en relación con el dueño, determina cómo va a tributar por la utilidad que genera el negocio
cuál va a ser el crédito que va a tener a su favor y su carga tributaria final. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que conozcan la diferencia y vean ustedes cuál encuentran que es más ad hoc a su estructura de negocio. Si el ProPyme general o el ProPyme transparente o las excepciones que vimos al principio de pequeños contribuyentes, como por ejemplo el comercio en la vía pública o la microempresa familiar que tienen un régimen especial que pagan un monto fijo al año y se liberan de todo este tema de llevar contabilidad, de ver la tributación del dueño. Se paga un monto fijo y con eso se concluye en esos casos, ¿ya? Ahora vamos con las dudas o consultas. Álvaro, ahí si me ayudas, si van levantando la mano o cómo lo Sí, hacemos. voy a ver las preguntas que están en el chat ahora. Los invito a dejar todas sus dudas y consultas por este medio. Pues ya, vamos a partir con Paula Ramírez. Pregunta si puede cambiarse régimen tributario a otro. Particularmente su situación es que tiene una empresa SPA, pero ocasionalmente vendo. Tengo contador que me hace las declaraciones sin movimiento, pero de todas maneras debo pagarle, sumando la declaración anual de impuestos. No sé qué hacer con esta empresa en pausa. Sí, Paula, te puedes cambiar de régimen y el periodo para hacerlo es entre enero hasta el 30 de abril. Ya entonces, ahora estamos en periodo en que te puedes cambiar de régimen. ¿Ya? No sé en cuál te encuentras hoy ni a cuál quieres cambiarte, pero en ese momento te va a preguntar también si quieres llevar contabilidad simplificada, por ejemplo, si quieres cambiarte al general, te va a preguntar si quieres llevar contabilidad simplificada. Ahora, si ves que el negocio ya no va a continuar, lo recomendable es hacer el término de giro. ¿Ya? El término de giro es un trámite tributario. La empresa va a seguir viva para efectos legales, jurídicos, pero para efectos tributarios, no. ¿Ya? Entonces, se le avisa a Impuesto Interno que hasta tal fecha se realizaron movimientos y hasta esa fecha quieres cumplir con tus obligaciones tributarias. Ya se llama término de giro. En ese caso, si Paula se arrepiente y quiere reactivar el negocio, ¿se puede o tiene que iniciar otra empresa? Sí se puede. Cuando se hace término de giro, en rigor es como una pausa eterna, pero puede volver a reactivar ese negocio en un futuro, ¿ya? Porque como les digo, es un trámite tributario. Ahora, si Paula, por ejemplo, disolviera la empresa, que es algo legal, es como una escritura que diga de disolución de la empresa, ahí sí deja de existir ese RUT y ahí tendría que constituir una nueva y hacer un nuevo inicio de actividades, ¿ya? Ya, Pero esa en ahí términos de giro, perdón. incluiría la disolución incluye un costo notarial de trámite, en cambio la otra sería como gratuita, entre comillas, es solo informativa. ¿O tiene un Eh, costo también? O sea, hacer el trámite de término de giro no tiene un costo en sí, pero lo que sí pasa es que Impuesto Interno te va a decir, mira, estas son todas tus obligaciones pendientes. Entonces, si tienes alguna deuda fiscal, hay que pagarla. Si hay alguna observación, alguna declaración de impuestos, hay que corregirla también. Ya sea formulario 22, formulario 29 o declaración jurada, hay que corregir todo eso, estar como todo bien limpio y ahí hacer el término de giro, ¿ya? Y ver si se determina un impuesto a pagar en ese momento. Perfecto. Karen, si bien ella dijo que había entendido, pero si puede explicar en términos generales las diferencias del régimen general con el transparente, ¿por qué son tan diferentes? ¿Sí? Eh, o sea, las diferencias claves es en el ProPyme general tenemos impuesto de primera categoría. Entonces, el negocio en abril del año siguiente, si yo genero una utilidad positiva, valga la redundancia, si genero una utilidad o resultado tributario positivo, voy a tener que pagar ese monto. No sé si esto fueran 10.000 pesos, igual
la empresa va a tener que pagar 1.250 pesos, ¿ya? Pero en Pyme Transparente, no paga impuestos de primera categoría. Y la otra diferencia es que el dueño o dueña va a tributar sobre lo que efectivamente retire. Ya, aquí en el ejemplo tomamos que retiraba los 10. Entonces, tributa sobre los 10. Pero si quisiera retirar 5, va a tributar sobre los 5. Si quisiera retirar 1.000.000, va a tributar por 1.000.000. ¿Ya? En cambio, en el transparente, si generó 10 y dice voy a retirar solo 5, igual va a tener que tributar por los 10 ese año. ¿Ya? O si dice voy a retirar solo 1.000.000, igual tiene que pagar, entre comillas, por los 10. Aunque vimos en el ejemplo que con 10 no se paga, pero otro número, si fueran 30, bueno, ahí sí va a tener que pagar por los 30. ¿Ya? Esas son las principales diferencias. Ya, Shirley Vadillo consulta que ella tiene una EIRL. Pregunta si ella se puede contratar y de qué manera justificaría su sueldo empresarial en esa figura tributaria. Sí, la figura del sueldo empresarial es legal, está aceptada tributariamente, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Que efectivamente trabaje para el negocio. ¿Ya? Es decir, que esté ahí ejerciendo una labor en el negocio, no que sea un pago así por ser dueña, sino que efectivamente esté trabajando y que se pueda demostrar eso si es que alguna vez lo requiere impuestos internos. No sé, con correo, lista de asistencia, chat, grabaciones, si es que está en un lugar físico y tiene cámara, que se pueda demostrar. Y lo otro es que el sueldo sea acorde a lo que trabaja y a los números de la empresa. Ya, si la empresa genera una utilidad de 10 millones al año, sería ilógico pagarse un sueldo de 3 millones mensuales, ¿cierto? Entonces tiene que ser como acorde a los números de la empresa. Pero Perfecto. eso principalmente son los requisitos principales, que sea un trabajo real, que se pueda demostrar. No es obligación pagarse cotizaciones, ¿ya? Eso no es como un sueldo a otro trabajador, sino que cuando es el sueldo empresarial, me puedo liberar de ese pago. Y en la declaración jurada de sueldos que se presenta en marzo de cada año, ahí hay que informar lo que es todos los montos que se pagaron durante el año por sueldo empresarial. Eso principalmente. Ya, en la misma línea, Lorena consulta que ella es dueña de un negocio y se contrató y está actualmente en el régimen ProPyme transparente. Ujú. La pregunta de ella es si se mantiene en transparente o, o le conviene contratarme o solo hacer retiros. Pregunta si se queda en el general o sigo en el transparente. Eh, es que depende. Lo que pasa es que cuando hablamos de declaración de impuestos de la persona, eh, ella cuando va a declarar su formulario 22, en la base afecta, aquí va a tener que sumar los sueldos que le pagó la empresa más las utilidades que retiró. Pero no veo como un motivo de cambio de régimen solo eso. Yo, la verdad, vería más los números del negocio, como les comentaba anteriormente. Si mi negocio está generando, no sé, 50 o 60 millones al año, ahí yo ya vería más cómo cambiarme al general. Pero si son números menores, no veo un motivo para cambiarse solo el tema del sueldo empresarial, ¿ya? Salvo que tenga otras rentas y esto sea más grande. Por ejemplo, la persona tiene el sueldo empresarial, tiene las utilidades que retira de la empresa, tiene un departamento que arrienda y que no es de FL2 y tiene que pagar impuestos por ese arriendo que percibe, tiene acciones, tiene criptomonedas, hace, no sé, hace clases y hace boletas de honorario. Bueno, todo eso se va sumando, pero así como a grandes rasgos no veo que sea motivo
Es suficiente solo eso para cambiarse de régimen a la consulta que realizó. Quizá, quizá sea mejor que se mantenga en el que está. Ya. Y en el caso que quisiera cambiarse, pregunta si es muy complejo el trámite de pasar de transparente a general o a la inversa. ¿Tienen algún costo además o es solo algo administrativo? No, no es complejo, es por internet. Estoy proyectando a pantalla y van a la página de impuestos internos. Dice servicio online y espérame, que está el chat aquí. Servicio online dice peticiones administrativas y acá dice regímenes tributarios. Y ahí ingresan con su root y clave y le dan a cambiar. ¿Ya? Servicio online, peticiones administrativas, regímenes tributarios. Y ahí ingresan. ¿Ya? Como les dije, el periodo para hacerlo, estamos dentro de él, que es entre enero y abril. ¿Ya? Así que Perfecto. si están seguros, ya ven, entendieron muy bien la presentación de hoy y dicen, me quiero cambiar, bueno, lo pueden hacer, pero una vez se cambian van a tener que estar 5 años en el régimen al que se cambiaron. Así que, ojo, no es Súper. como algo que, si bien es sencillo de hacer, las consecuencias igual son a largo plazo. Eh, bueno, les reitero, esta sesión es grabada, yo se la voy a hacer mandar a sus correos, pero también es importante que puedan responder la encuesta que les va a dejar Javier. No sé si la va a dejar en la presentación o en el chat. Déjamela en el chat si quieres, yo la copio y la mando cuando tenga la grabación. Eh, Eduardo Arevalo pregunta cuánto tiempo se puede declarar sin movimiento. Eh, Mira, no hay un, una disposición legal que diga hasta tal fecha se puede, pero ¿qué podría pasar? Que impuestos internos por iniciativa propia o de oficio diga esta empresa ya no está ejerciendo actividad económica y esos son 36 periodos consecutivos, ¿ya? Pero no quiere decir que necesariamente al 37 te vayan a hacer término de giro de impuestos internos, sino que podría pasar, ¿no? No es como obligatorio, por así decirlo, ¿ya? Pero ese es lo que dice la disposición de impuestos internos. Ellos dicen, podemos hacer una resolución a aquellos contribuyentes que llevan más de 36 periodos consecutivos sin movimiento a hacer un término de giro de oficio. Pero es podemos. Por eso no significa que al 37 necesariamente vayan a hacerle el término de giro. Perfecto. Edwin pregunta si él quiere traspasar utilidades de una sociedad de inversiones para poder reinvertir. ¿Cómo tributa en cada régimen? Traspasar utilidades de una sociedad de inversiones. Para reinvertir. Quiere hacer un eh, retiro, me imagino, de un capital invertido, volverlo a invertir y cómo van a tributar las utilidades que eventualmente hubiesen girado esa inversión. Buena pregunta. Es que ahí es un poquito más compleja. No le puedo responder certeramente 100% ahora porque va a depender si tiene otra sociedad, si es que esa otra sociedad tiene propiedad en esta sociedad o no. ¿Ya? Si fuese así, que tiene una sociedad A que es dueña de una sociedad B, cuando la sociedad B le distribuye a A, no tributa. Cuando hay distribuciones de utilidades de una empresa a otra, no pagan impuesto a la renta en Chile, ¿ya? Cuando ambas son chilenas. Cuando es al extranjero, sí. Pero entre empresas chilenas, cuando una es dueña de la otra, esa distribución de utilidades no paga impuesto a la renta. Paga impuestos cuando retira el dueño final, la persona natural o el extranjero, ¿ya? Ahora, hay una figura que se llama reinversión de utilidades, pero no lo tengo claro si está vigente al día de hoy, que es que una persona puede retirar una utilidad para reinvertirla en otra empresa. Tendría que, perdón, hay mucho ruido. Perdón, perdón. Eh, Tendría que ver esa consulta, no sé quién hizo la persona, si le ingresa por nuestras redes sociales, como es sencilla, la podemos responder así rápido.
Sí, Diga, estuve en ahí la charla de Banco Estado en nuestro Instagram, en DDCon. Estuve en la charla de Banco Estado y quiero saber cómo funciona la reinversión de utilidades. Y ahí le damos una vuelta más para darle la respuesta correcta. ya, perfecto. Patricio Navarro comenta que no entendió muy bien el tema de los retiros. Ella tiene una casa, él tiene una casa hospedaje y cabaña y le pagan directamente a la cuenta personal. ¿Cómo ve el tema de retiros en su caso? A ver, estamos hablando de actividades de primera categoría. Entonces, la persona cómo puede tener inicio a actividades, ya sea con una empresa, con un root distinto, o bajo su propio root, persona natural. ¿Ya? Entonces, él quizá con su propio root tiene la casa y realiza ese negocio de las cabañas. Entonces, esa es una actividad de primera categoría y determina un resultado en primera categoría, aunque sea con su propio root, ¿ya? Y esa utilidad se la distribuye a él mismo en ese caso, ¿ya? Pero hay que hacerlo así en el formulario 22, ¿ya? Hay que llenar los cuadros que me dice actividades de primera categoría, va a estar el tema de la casa y la utilidad que se generó y cuánto es lo que retira él efectivamente para disfrutar ese dinero para lo que él quiera, sí, para sobrevivir, para invertir, etcétera. ¿Ya? No sé si queda más claro ahí la consulta. Sí, claro, de todas formas tienen la posibilidad de poder coordinarse directamente con ustedes, escribiéndole a... Te muteaste, Álvaro. Sí, que hay un poco de ruido, así que con esto vamos a ir terminando todas las dudas o consultas, la pueden hacer directamente a Dedecon, como les señaló Javier en un principio. Les vamos a mandar la grabación de este video y nos queda una sesión la próxima semana, el próximo jueves a esta misma hora. Yo les voy a hacer llegar el enlace de conexión durante la próxima semana, yo creo, hoy día mismo quizás, y cualquier duda o consulta estamos en contacto. Te agradecemos, Javier. Yo les voy a dejar también un enlace que es súper importante para que puedan completarlo y que es de la Defensoría. ¿Ya? Yo se lo voy a mandar dentro del material presentado. Así que muchas gracias por la participación de hoy. Buen día. Gracias Álvaro, gracias a todas y a todos. Y bueno, si tienen consultas más puntuales de algún tema específico, pueden ingresar a ddcon.cl y solicitar un ticket. Ya puede ser orientación tributaria, ahí adjuntar los antecedentes y podemos dar una respuesta más elaborada. Ahora, si una consulta más cortita como la que hizo la persona de la reinversión, puede ser por las redes sociales, por Instagram principalmente, pero es solo para consultas cortas. Si es algo específico que requiere un análisis más profundo, que se requieren antecedentes, ahí el medio oficial es dedecom.cl y ahí pueden ingresar su ticket y mis colegas les van a responder. ¿Ya? Así que gracias a todas y a todos, que tengan una buena tarde. Buena tarde.